Son Web, empieza Mario, que Mario es una persona que conoce, un experto en economía, que además es muy activo en Internet, redes sociales, y la verdad es que aprendemos muchos con él. Podéis seguirle en Twitter, en Facebook, no sé si tienes algún perfil como también. Y bueno, la verdad es que a veces el problema que nos pasa muchas veces, y yo creo que pasa con los medios tradicionales, es que a veces no bajan a un nivel en el cual a veces expliquen las cosas para que se entiendan, o a veces tampoco con la independencia o con la frescura que lo hace gente que no tiene a lo mejor esos conflictos de intereses. Entonces, bueno, esta charla suele ser bastante poco políticamente bastante incorrecta generalmente. Yo creo que como otros años pasará algo parecido, pero vamos, lo interesante es que más habla gente que no os habla, que bueno, tiene esa parte de comunicación en Internet, pero que realmente detrás de esa comunicación en Internet hay grandes expertos en cada una de las materias que han decidido contar la historia directamente. Entonces, bueno, empezamos por Manu Cantalapiedra y os presentaré a los demás. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Buenas tardes. Me decías Facebook, bueno, pues Facebook sí, también estoy en Facebook, pero vamos, principalmente es Twitter, que yo creo que es un poco, compartimos los cuatro, ¿no? Es un poco la red que más creo que nos gusta a los cuatro, ¿no? Bueno, como esto es economía para todos y que no queremos que sea un tema demasiado técnico, por lo menos en mi caso, lo que voy a intentar es hablar un poco del tema que se me ha pedido por organización, de hablar de la morosidad, desde un punto de vista muy genérico del problema que tenemos. O sea, realmente estamos hablando de que la economía tiene una situación negativa, que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy a circunscribir a lo que es el tema de la morosidad en España, que claro, es un tema que lógicamente con la situación que estamos viviendo ahora, pues está más de moda, ¿eh? Es un tema más recurrente y un tema que estamos ahora viendo la problemática que tenemos. ¿Qué pasa? Hace poco se hablaba de la morosidad, porque la morosidad siempre han tenido las empresas, pero ahora es una cifra que se ha disparado, que estamos viviendo una situación en que las empresas tienen problemas para cobrar las facturas de sus clientes. Yo diría con sus clientes de las instituciones, ¿no? Por supuesto, veremos que vamos a hablar que más que los clientes, entiendo también, por supuesto, administraciones públicas, administraciones, empresas privadas, pero evidentemente ahora veremos, en las conclusiones llegaremos que la administración pública es quien más puede hacer en este tema, ¿no? Es quien más nos puede solucionar el entablado que tenemos montado, ¿no? Bueno, un poco comentaros lo que hay ahora mismo en España. Tenemos estas leyes, la Ley 3/2004, 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Yo me voy a referir a operaciones comerciales, operaciones que se realizan en el entorno de empresas que comercian entre sí o empresas con la administración pública. No de empresas con consumidores. Donde haya un consumidor, en este caso no es aplicable la legislación que existe. La legislación, la Ley 3/2004, es una adaptación de una directiva europea y España fue el último país en transponerla. De todos los que había en aquel momento, subimos el último. Ya un poco nos da la idea de cómo nosotros estamos en este problema más enraigado en nuestra cultura, ¿no? Yo digo que está un poco en nuestro ADN, ¿no? Este es un rasgo genético, si queréis. Y bueno, pues fuimos el último con 28 meses de retraso. Esta ley surgió, tuvo cierto recorrido y el legislador se da cuenta que eso no funciona y hace una modificación. Hace la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3. Modificó artículos de la ley anterior y en lo que no ha modificado sigue vigente esta. Es aplicable a todos los contratos que se celebren con posterioridad a su entrada en vigor el 7 de julio, el día de San Fermín de 2010. Luego vemos que hay, no creo que haya ninguna casualidad, no tenga que ver nada al tema, pero apareció en ese momento, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que la ley no funciona, vamos a hacer una modificación y le llamamos ley contra la morosidad. Pues veremos que realmente lo que tenemos ahora es una ley de plazos de pago. Lo que nos está marcando la legislación existente es una ley de plazos de pago. ¿Qué es lo que quiere esta ley? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué objeto tiene? Pues principalmente un doble objetivo: combatir la morosidad en el pago. ¿Y qué es eso de la morosidad? El retraso en el pago. Moroso, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, lo que significa es lento, lentitud. Pues lentitud en este caso en el pago. Y segundo, combatir el abuso del deudor frente al acreedor y la fijación de los plazos de pago, que ya se presupone que en este país es muy común. ¿A qué se aplica lo que les acabo de comentar? Aplicable a operaciones comerciales que se realizan entre empresas o entre empresas de administraciones públicas y no donde intervengan consumidores. Digo que es una ley de pago. ¿Y por qué digo que es una ley de pago? Porque realmente lo que nos fija es eso, plazos de pago. Y yo no sé si todos lo sabemos, Yo siempre me encuentro cuando hablo de estos temas que hay alguien que esto lo desconoce. Pues en este país ahora mismo están fijados por ley los plazos máximos que pueden pagar las empresas. En este caso, a 60 días, ¿desde cuándo? ¿Desde la fecha de factura? No, desde la fecha de recepción de los bienes o servicios. Ese es el plazo que tenemos. Todos cobramos 60 días, ¿verdad? Los que damos empresas. Veo caras, ¿no? Bueno. ¿Alguien sí, bien. Es lo que vamos a procurar, ¿vale? ¿Y las administraciones públicas? Yo creo que aquí el legislador, el día que hizo esto, bueno, estaba generoso, Porque 30 días
¿Cuánto nos conformaríamos? ¿Cuánto nos conformaríamos los que estamos aquí, los que no estamos aquí? ¿En que nos pagaran 50, 60, 90? ¿Que nos pagaran? No, pues pagar no nos pagan, ¿no? Pero bueno, ahora estos plazos de estos programas de proveedores y tal, bueno, parece que la cosa va a mejorar, pero bueno. 30 días, 30 días es lo que dice el legislador. No se pueden pactar plazos entre las partes superiores a estos legales. Eso es lo que dice la ley. Luego, ninguno de nosotros, los que hemos dicho que cobramos por encima de 60, no se está cumpliendo la ley con nosotros. Que lo sepamos. Bueno, eso es lo que nos dice la ley. Ahora veremos qué matices encontramos. Y el plazo de pago se refiere a días naturales. Aquello de que me voy en vacaciones en agosto y que no cuenta los días, eso no me vale, No pueden excluirse los periodos vacacionales. 30 días de corrido. 60 en el caso de las empresas. Sí, claro, son cosas que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué puede hacer? Claro, decimos 60 y 30. ¿Y eso ya se tiene que hacer ahora mismo en España? Pues no, el legislador también se da cuenta. En 2004 no ha funcionado. Lo modifico en 2010, el día de San Fermín, como comentábamos. ¿Y ya les voy a poner 30-60 a las empresas que sé que están pagando más tarde? No, es una irrealidad, no va con lo que funciona en la realidad, en la economía real. Bueno, pues vamos a hacer un calendario transitorio, un aterrizaje suave, ahora que está de moda la palabra, un aterrizaje suave, ¿no? Vamos a hacer un aterrizaje suave y prevemos un calendario transitorio entre 2010 y 2012, en el cual estamos casi al final, en 2013 ya se acaba, al final de este año terminamos. ¿Para quién es este calendario transitorio? Para las administraciones públicas. Para las empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, esto es un poco una entelequia, pues casi todas, ¿verdad? Los que hemos dicho que nos pagan, para estas también se prevé. Y para las empresas constructoras de obra civil con contratos de obra con las administraciones públicas. Solo para los proveedores que estén adscritos a esos contratos en vigor en el momento de entrada, el 7 de julio de 2010, de la reforma. Con esos proveedores les pueden pagar más tarde, a los demás al régimen general. Y bueno, para las empresas de productos de alimentación, sin entrar en más detalle, a ellos 30 días por su complejidad, evidentemente. Si compramos una merluza, pues oye, vamos a pagarla más o menos al contado, 30 días como mucho, ¿no? Si no, se nos estropea. Me detengo un poquito más. ¿Dónde estamos? Bueno, pues he subrayado el año en el que estamos. Ahora mismo, nosotros, si somos empresa y comerciamos con otras empresas, tenemos que cobrar a 75 días. La segunda línea. Si nos pagan las administraciones públicas, a 40. No 30, a 40, que no se me enfade ninguna administración pública. Empresas constructoras de obra civil, no sé si hay algún caso, pero bueno, para esos proveedores que decíamos, de contratos abiertos en vigor en el momento de entrada, solo para esos proveedores a 90. Y las empresas de productos frescos y perecederos vemos que no hay calendario transitorio. Este cuadro resume muy bien, luego el que quiera se lo facilito, resume muy bien la situación de pagos que debemos estar en este país, de cumplimiento de pago. Esto es lo que la ley nos dice que no podemos superar. En este caso, 40 administraciones públicas, 75 en el general de las empresas. Luego, los que estemos cobrando por encima de 75, que sepamos que hay una ley, un paraguas que nos protege, que podemos utilizar y que nos marca que no podemos superar este plazo, que nuestros clientes no deben superar este plazo. Claro. Vale, muy bonito lo que nos estás contando, Mario, pero la realidad, ¿dónde estamos? Como todo, Estamos en economía para todos, vamos a hablar de economía para todos, vamos a hablar de cosas reales, ¿no? De dónde estamos y a ver qué soluciones nos ocurren. Bueno, pues fijaos de una cosa, Fijaos aquí que hay dos temas. Tenemos el plazo medio de empresas privadas de pago, año 2011. Fuente, estudio de plataforma multisectorial contra la morosidad, que es uno de los organismos, de los observatorios, que más sigue estos temas. Nos dice que realmente en 2011, el año pasado el calendario transitorio eran 85 días, no 75, 75 aplica este. El año pasado tenían que pagar 85, pagaron 98, la diferencia no es tan grande, son 13 días. Es asumible. Es asumible. En media, ¿no? Estamos hablando de media. Claro, de media, por supuesto, pero es asumible. Pero es que me voy al segundo dato. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Plazo medio de las administraciones públicas, real 162 días. Frente a los 50 que me marca la ley. Una diferencia de 112. Y si hago una minería de datos, que la debo hacer, y que yo en el blog, que antes han comentado en Gestores de Riesgo, lo hacemos en el observatorio, nos encontramos que son dentro de las administraciones públicas, ¿cuáles pensáis que son? Las comunidades autónomas. El problema radica fundamentalmente, también ayuntamientos, pero fundamentalmente comunidades autónomas. El problema gordo, el número grande, está en las comunidades autónomas. No sé si hablaremos mucho de comunidades autónomas, pero bueno. Ya apunto algo, Administraciones públicas, la administración central cumple plazos, La administración central cumple plazos. La problemática la tenemos fundamentalmente en las administraciones autonómicas. Vale, nos vamos al observatorio que hacemos del estudio de gestión del riesgo del crédito a través de Ibeninfor y el Instituto de Empresa. Y le preguntamos a las empresas, oye, tenemos una ley que Mario explica muy bien, o no sé muy bien, de vez en cuando me llaman, pues debe ser que no lo hago mal, por muchos sitios y que nos dice que tenemos que pagar a no sé qué. ¿Pero qué efectos ha tenido esta ley para ti, para tu empresa? Que hay una ley. Poco significativo el 76%. Estos datos son de abril de este año, acaban de salir. Están todavía en el horno. 76% de las empresas dicen que esta ley existe, pero que es un negro sobre blanco, un papel mojado.
Eso nos encontramos. Un 7% dice que inclusive esta ley lo que hace es que tenga más necesidades financieras. Imagino que para cumplir, sé que para cumplir el plazo pues han tenido que recurrir a más recursos financieros. Otros dejan 5% y reduce mis plazos de cobro, que es lo que busca esta ley. Por favor, lo que busca es que reduzca los plazos de cobro. Que realmente tengamos, si no, ¿qué estamos haciendo? Una ley de plazos que proteja al acreedor frente al deudor, que en este caso es abusivo frente a él. 12%. No os puedo engañar, es donde estamos. Y termino, para no extenderme. ¿Por qué empresas no aplican la legislación contra la morosidad? ¿Por qué opino después de hablar con muchas empresas y de seguir este tema? Bueno, pues hay una parte de desconocimiento de la legislación vigente, de la ley. Bueno, en eso estamos intentando corregirlo, para eso estoy. Para eso estamos trabajando. ¿Tenemos de verdad esos seguimientos que has dicho? Es que voy a hablar yo con la gente del blog, o sea, ¿estamos en esos números de visitantes únicos? ¿De cuál? ¿Dices en el... Gestores de riesgo, estamos a eso, ¿no? Bueno, luego hablamos. Desconocimiento de legislación vigente, sobre todo por parte de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas tenemos más problemas para conocer en general estas cosas. Pero un segundo muy importante, conflictos entre departamentos, el comercial y el financiero. El comercial vende, su objetivo. Venta que no se cobra, ojo, no es una venta, es un problema. El financiero, todo tiene que tener un riesgo, la lucha terrible, la lucha eterna. Ahora mismo es muy difícil vender, ¿verdad? Tenemos que incrementar las ventas, inclusive en crisis, no sé cómo lo vamos a hacer, pero los objetivos de las empresas van por ahí. Hay conflictos entre departamentos, lo estamos viviendo. Creo que también va por ahí la cosa. Miedo a perder clientes. El cliente es un activo fundamental, y más en época de crisis. Las empresas aceptan cobrar más tarde del que tiene la fuerza. Tú vas a una administración pública, aceptas, porque sabes que, en principio la ley te dice que se cobre seguro, ya veremos cuándo, pero es seguro. Las constructoras, yo que trabajo muchos años en la construcción lo sé. Las constructoras son 7, 8, tienen más o menos el sector atomizado. Los proveedores, los subcontratistas de obra pública van allí y aceptan esas condiciones para no perder el cliente. Las grandes superficies, otro de los sitios problemáticos, ¿no? Estoy señalando los elementos donde más problemas hay de pago. Y por último, un elemento que estamos trabajando también y que yo creo que es bastante interesante: no están aplicando la legislación porque al final esta ley es una ley, está muy bien, pero no tiene el complemento, el régimen sancionador. Usted no cumple la ley, ¿qué pasa? Bueno, los jueces también ahí están siendo un poco templados, ¿no? La cosa está como está. Por último, ¿qué me interesa? Y luego en el debate, pues si me preguntáis, os comento más. La legislación contra la morosidad es un derecho, es una herramienta de defensa al alcance de las empresas y como tal debe utilizarse. Para eso está, para algo lo han hecho y para algo lo han reformado. Y hay una directiva europea detrás que lo respalda. Los que trabajéis con asociaciones, federaciones y corporaciones de empresarios profesionales autónomos, que sepáis que a través de ellos es más fácil luchar contra las cláusulas abusivas. ¿Qué son cláusulas abusivas? Todo aquello que se aleje del cobro que marca la ley, del plazo que marca la ley. Y por último, fundamental, y abro el debate también para mis compañeros, las administraciones públicas en este tema, en el que he traído yo hoy a la mesa, han de ser las primeras en cumplirla, deben predicar con el ejemplo. Ahí se ilumina la bombilla y por ahí creo que debe ir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, como te decía, justo el tuyo, como es muy específico, supongo que tendrá algo menos, pero si tuviera más, de luego estaría muy bien, o sea que... Bueno, pues, primero quien... Ahora va Pau, que... Bueno, es colaborador nuestro de Financial Red. Financial Red tiene 5,5 millones de usuarios este mes, ha sido, o sea que... Y bueno, también trabaja en Ahorro también como colaborador, también ahora. Y bueno, no sé si conocéis, porque en Salvados, hace poco en la televisión, bueno, pues es la persona que denunció un poco todo lo que son las prácticas actuales en la banca, que la verdad yo creo que ha sido parte del problema y de mucha gente que no entiende productos financieros. Entonces, bueno, es una persona políticamente incorrecta, pero yo creo que ha dicho grandes verdades en lo que hizo y bueno, pues en la red desde luego es muy conocido, no ya en la tele, antes lo era bastante más también y bueno, pues le dejamos a ver que nos cuente en esa economía para todos, a ver qué nos cuenta. Bueno, muchas gracias por esta presentación. La primera cosa que a uno le tendría que parecer extraño es que estando como estamos en una situación financiera tan complicada y con tantísimos problemas de clientes minoristas, de todos nosotros que hemos solicitado una hipoteca o pensábamos que teníamos nuestro dinero en un depósito y ha resultado que era una participación preferente perpetua, algo que tal vez nos debería sorprender es que en los medios de comunicación pues no hemos oído prácticamente hasta hace muy poco tiempo nada en contra de la política bancaria. De hecho, a mí personalmente me sorprendió que me llamaran para un programa de máxima audiencia como Salvados para hablar de algo que para mí era una cosa evidente desde hace muchos años. Por lo tanto, realmente cuando a mí me llamaron yo no le veía
el interés mediático en absoluto. Ha resultado que sí, que ha tenido mucho interés mediático porque nadie hablaba de eso. Pero eso nos lleva a preguntarnos quién nos está informando y cómo se nos está informando de los temas de economía. Y yo creo que es muy mejorable, y Internet y las redes sociales nos han permitido a gente que no tendríamos antes ninguna capacidad de transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas, pues de poder comunicarnos directamente con los usuarios y con la gente de banca. Eso es algo que yo creo que ha democratizado la información económica y ha hecho ver a la gente y ha permitido que la gente acceda a la información económica sin intereses de por medio, sin anunciantes que determinan el mensaje que puede y no puede salir. Porque si nosotros somos un medio de comunicación que vivimos de la publicidad y solo nos están pagando por esa publicidad 2 o 3 bancos, es complicado que un periodista salga y diga, pues este banco ha sacado este producto y sus clientes pues tienen un grave problema, porque sabe que el día después le quitará la publicidad y va a tener problemas para pagar la nómina. Eso por una parte. Por otra parte, que tiene mucha relación con eso, quería comentar la responsabilidad que la banca tiene en esta crisis y la aparente falta de culpabilización que la propia banca hace de su actividad. Está claro que estamos en una crisis financiera mundial, está claro que la crisis financiera es mucho más profunda de lo que la gran mayoría de analistas preveían, está claro que la gente que solicitó una hipoteca solicitó dinero, está claro que se supone que quien pide dinero sabe que lo tiene que devolver. Esos son argumentos que solemos oír cuando alguien acusa a los bancos, pero los bancos son las entidades que captan ahorro y dan financiación, y la legislación les obliga a tener una especial diligencia en esa concesión de hipotecas o de créditos, y no hace falta ser economista ni hace falta haber estudiado en detalle el sistema financiero para detectar que muchas de las entidades que tenemos ahora en España, por no decir una gran mayoría, ha hecho muy mal su trabajo, porque por mucho que no se pudiera prever que tendríamos una morosidad tan alta y el paro afectaría la capacidad de las familias de pagar sus hipotecas, conceder hipotecas al 100% de tasación sin pedir ningún tipo de ahorro a titulares que muchas veces cobraban gran parte de sus nóminas en dinero B, es decir, fuera de su nómina, que además en muchos casos sus vidas laborales eran muy cortas, es decir, llevaban muy poco tiempo trabajando, sea porque venían de fuera, sea porque eran gente que acababa de entrar en el mercado laboral, y además calcular su endeudamiento, es decir, la posibilidad de que nos retornen la hipoteca en base a un Euribor en mínimos y con hipotecas a 50 años, lo cual significa que las cuotas eran muy bajas, pero que la hipoteca era muy alta. Era muy sencillo de prever que cuando bien subiera el Euribor, como nos ha pasado en años anteriores, donde ha llegado a estar en el 5%, o bien cuando se produjera una pequeña, no ya una crisis tan profunda con paros del 24, no, una crisis un poco más leve, la gente hubiera tenido muchos problemas para devolver sus hipotecas, y los inmigrantes, en una situación de dificultad para pagar su hipoteca, si no tenían arraigo familiar, pues se iban a volver a su país y dejar las hipotecas sin pagar. Ahora, y con eso termino, ya después podemos debatir todos estos temas, ahora nos encontramos con que tenemos una banca a la cual hay que inyectar dinero, sea a través de la creación de un banco malo o sea a través de cualquiera de los eufemismos que los políticos van a anunciar por los medios de comunicación tradicionales. Pero estamos hablando de cantidades que pueden rozar los 100.000 millones de euros adicionales que van a salir de nuestro bolsillo, del bolsillo del contribuyente, que van a ir a las entidades financieras para simplemente que vuelvan a hacer lo que hacían antes, que es dejar crédito. Yo creo que si la labor nuestra en años anteriores hubiera tenido más visibilidad, más credibilidad, más fuerza,
habríamos ayudado a que esta situación seguramente se hubiera dado igualmente, pero no hubiera cogido a traspiés a mucha gente. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, yo creo que muchas gracias, Pau. Y ahora, ¿quién de los dos? Bueno, ahora mismo va a intervenir Carlos López. Bueno, no sé si conocéis Euribor.com.es, no sé cuántos usuarios tiene a día de hoy, creo que son 700.000. 700.000. Y aparte, bueno, creó un blog que yo creo que en su momento el nombre la verdad es que ha sido muy de futuro, que se llama burbuja.info, que bueno, hace 4 o 5 años pues era un nombre que no sonaba nada y a día de hoy parece que tiene mucho sentido. Entonces bueno, yo creo que es uno de los más activos en cosas de temas de finanzas y de economía, y bueno, Carlos es su responsable y de Euribor.com.es, o sea que una de las personas que más visitas recibe en internet al día. Hola a todos. Bueno, me ha presentado excelentemente Jesús. Y bueno, la verdad es que con este currículum cualquiera me podía preguntar. Yo todos los días, absolutamente todos los días a las 11 de la mañana meto manualmente el Euribor. Y me podréis preguntar, oye Carlos, dentro de un año, ¿cuánto valdrá el Euribor? Y yo, pues no tengo ni idea. Digo, la verdad es que no tengo ni idea. También tengo el foro burbuja.info, que bueno, le creé en el año 2004, un poco avisando a la burbuja inmobiliaria. También me podéis preguntar que cuánto tiempo va a estar bajando la vivienda. Y la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Me han preguntado antes ahí que si podía hacer una predicción del IBEX para el cierre del lunes. Y pues es que tampoco tengo ni idea, ¿sabes? Y lo que me sorprende es que la gente escribe sobre estas cosas. Entonces, si te dan unos análisis de la leche con unas predicciones impresionantes. Entonces os preguntaréis, ¿pero este tío quién le ha enseñado economía? La verdad es que yo creo que mi principal profesor, o de quien más ha aprendido de economía, fue mi madre. Y mi madre, bueno, ha pedido una hipoteca en su vida y la mayor inversión que ha tenido ha sido en la educación de sus hijos. Y mi madre siempre hay una frase que la repite una y otra vez y que yo creo que representa el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos. Y es que los bancos son unos ladrones autorizados. ¿De acuerdo? Creo que la mayoría está de acuerdo con ello. Evidentemente, si son autorizados, pues digamos que no son delincuentes, ¿vale? Pero son unos ladrones autorizados, en opinión de mi madre, que yo la apoyo al 100%. Y la mayoría de los aquí presentes, por lo que veo. No obstante, bajo esta premisa, ¿por qué los medios de comunicación no lo dicen claramente? ¿De acuerdo? ¿Por qué existe este politicismo correcto que no diga y no llame las cosas por su nombre? Pues lo ha comentado perfectamente Pau, porque existen muchísimos intereses. Uno no se puede meter, por ejemplo, contra las empresas del IBEX 35 porque al final acaba perdiendo sus anunciantes. ¿De acuerdo? Entonces, en este entorno es en donde los medios de comunicación alternativos, los que no nos jugamos los cuartos, pues podemos decir las cosas que realmente pensamos y un poco escribir de una manera neutral, nada sesgada. De la otra persona de la cual también he aprendido muchísimo, sobre todo de bolsa, es de José Luis Cárpatos. No sé si seguiréis su blog. El tío es un crack, Y yo creo que su filosofía relativa a la bolsa es que la bolsa es un casino en el cual siempre ganan los mismos. ¿De acuerdo? Pues es otra verdad como un puño que no dicen los medios de comunicación correctos. Pues se empeñan en ser principalmente alcistas y decirte compra cuando sube y cuando baja compra, que es el mejor momento para pillar un buen rebote. ¿De acuerdo? Y volvemos otra vez a lo mismo, los intereses que hay detrás de cada uno de los medios de comunicación. Es por esto que creo yo que los nuevos medios, como pueda ser Financial Red, como puede ser el blog Salmón, como pueda ser en los artículos que escriben Pau, etcétera, pues son los que nos estamos haciendo un hueco contando las cosas tal y como creemos que son, ¿de acuerdo? Llamando a las cosas por su nombre, que es a los bancos ladrones y a la bolsa casino, y de esta manera pues la gente te acaba leyendo. Y a largo plazo yo creo que la mejor inversión que puedes hacer no es invertir en tus anunciantes, sino invertir en la veracidad, o al menos en la honestidad de las cosas que escribes, ¿de acuerdo? Personalmente prefiero tener un blog con anuncios de una casa de citas, ¿vale?
y perder ingresos, pero no perder independencia, que no ganar una pasta con anuncios de unas preferentes o mediante escribiendo un artículo en el cual recomiende acudir a la UPV de Bankia. ¿De acuerdo? Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los medios tradicionales y sobre todo ver el papel que juegan realmente y cómo los medios alternativos, por llamarnos de alguna manera, porque cada vez somos más fuertes, podemos hacerles frente. Y por aquí ya acabo. Muchas gracias, Carlos. Nos echen que tenemos que desalojar ahora mismo, creo que la sala ya, directamente, acaba de hacer una llamada. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente persona. Bueno, pues el blog Salmón, la verdad es que es yo diría que es el blog más leído en España a día de hoy. Sí que es verdad que creo que Uribe en algún momento está por encima de él, o en algún momento algunos nosotros hemos tenido, pero bueno, yo creo que ha sido de los primeros. A día de hoy, yo creo que a día de hoy es los primeros, y bueno, aquí tenemos a su responsable. Recibe más tráfico que diría que algunos medios tradicionales. Y bueno, la verdad es que es un medio realmente potente y bueno, artículos, la verdad es que siempre se extienden, se expanden por la red, porque realmente al final acaba diciendo cosas muy interesantes. Entonces, bueno, es además amigo ya de la blogosfera financiada hace mucho tiempo y socio en un proyecto que hacemos ahora. Y bueno, pues nada, os dejo pasar con él. Bueno, buenas tardes. Corrijo a Jesús un par de cositas. Blog Salmón somos varios editores y tenemos una gran ventaja frente a los medios. Coincido con las tesis que han dicho Pau y Carlos. Fundamentalmente somos independientes y cada uno escribe lo que le da la gana, lo que cree y lo que piensa. Y luego tenemos una gran segunda ventaja, que cada uno tiene una corriente económica, una ideología relativamente diferente, y creo que se hace un buen cóctel. Creo que el lector del blog Salmón creo que puede sacar unas conclusiones relativamente acertadas leyendo todos los artículos. No obstante, aquí estábamos hablando de economía para todos. Y yo sí quiero hacer una reflexión un poco más económica, ¿no? Las pinceladas de Mario de la morosidad, al origen de la crisis de Pau, la figura del malvado banco o el enemigo público número uno que señala Carlos. Yo creo que esto es mucho más sencillo que todo eso. La crisis tiene una solución muy fácil y es que esto va de pagar. Esto va de que todos nosotros paguemos más dinero. Es así de simple. Da igual que sea por el tema del fraud, da igual que sea por el tema de la hipoteca, da igual. Aquí tenemos un problema que nuestra economía se sustenta en un equilibrio público y privado, que tenemos que recibir unos servicios públicos y lo tenemos que pagar los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que esto siempre ha sido igual, no estamos descubriendo nada nuevo. El problema es que ahora tenemos menos ingresos y tenemos que pagar mucho más. Entonces, da igual todas las medidas que se pongan en marcha, que al fin y al cabo los perjudicados vamos a ser nosotros. Si no es por culpa de los bancos, es por culpa de los políticos, y si no por culpa de los impuestos, y si no por culpa del vecino. El problema es que si hoy tenemos 50 euros en el bolsillo, pues probablemente mañana no los tengamos, porque o no hayan subido el metro, o no hayan subido la sanidad, o no hayan subido una tasa de copago adicional para cubrir otro tipo de agujeros. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Falta de información? Pues sí, hay una gente que ha estado mal informada, hay gente que ha abusado, hay gente que ha engañado, casos típicos de hipotecas mal concedidas. Pero el problema va mucho más arriba. El problema va en los que organizan nuestra economía y en los que controlan nuestra economía, que creo que es realmente el problema de fondo de toda esta crisis. A día de hoy tenemos un par de ejemplos muy claros. Hoy, sin ir más lejos, han saltado unas cifras ahí que son realmente espeluznantes. No sé si estarán por aquí. Hay por aquí una entidad que antes tenía un oso en el logotipo, no quiero decir nombre, que se ha fusionado con varias, que tiene una morosidad de un 28%. Es decir, eso significa que de cada 100 euros que ha prestado, 70 euros no los va a cobrar. No los va a cobrar de quien se lo ha dejado, los vamos a pagar nosotros. Así, todos los que estamos aquí vamos a pagar una parte. También tenemos otro problema de una serie de gestores públicos que han construido aeropuertos, que han gestionado dinero público que probablemente se haya gastado en ERE, se haya gastado en una serie de vicios. Tenemos gente que ha hecho inversiones paupérrimas, tenemos gente que ha favorecido el fraude durante 10, 12, 14 años y que hemos generado un agujero muy importante. Es decir, un agujero muy importante. ¿De quién es la culpa? Da igual, ya está el agujero. ¿Cuál es la solución? Nuestra cartera. Entonces ya está, es decir, dejemos ya de preocuparnos de la crisis, de la prima de riesgo o de su hermana.
Es decir, porque al fin y al cabo, si aquí el único objetivo de la solución de la crisis es sacarnos las bialas a todos los que estamos aquí en esta sala y por extensión al resto del planeta. Entonces ya la solución de la crisis deja de lamentarnos ya de una vez, o bien tomamos medidas serias, es decir, para cortar esta sangría, esta hipotética subida de IVA, un paro de 4,5, es decir, de 5,5 millones de personas y una gente que ha abusado directamente de su poder, o no tendríamos solución. ¿Cuál es el problema de fondo? Que esto los medios lo dicen en tono político. Dos ejemplos muy claros. Basta con ver las portadas de Gaceta, Razón, Público el año pasado, en el mes de abril, por ejemplo, o en el mes de mayo, el 4 de mayo, hace justamente un año. El año pasado, en el mes de mayo, el paro bajó en 64.000 personas. Los medios masivos están, lo primero, oprimidos por la publicidad, por sus ingresos, y lo segundo, por la ideología, porque no son capaces de reconocer con objetividad un buen dato o un mal dato. Medios que el año pasado tenían una tendencia ideológica concreta, un dato de una bajada de paro de 64.000 personas era todo un éxito. Dígase, por ejemplo, medios como Público, por ejemplo, ¿no?, que hoy ya, por desgracia, no está en las portadas. Y para la Gaceta era un tremendo fracaso, para La Razón. Era una nefasta gestión de la política de Zapatero. Veamos hoy las portadas de los medios. 4 de mayo, una bajada de paro de 6.000 personas. Se invierte la tortilla. Es decir, para los medios que están haciendo una oposición, el dato es paupérrimo, para los otros medios buenísimo. Pues no, señores, el dato era malo el año pasado y el dato es malo este año. Porque objetivamente seguimos con 4,5 millones de parados. El problema es que no hay un medio capaz de que diga eso en este país. Entonces, hasta que los ciudadanos no seamos capaces de desvincular el efecto político, el lavado de cerebro político de lo que es una situación económica buena o mala, o una buena gestión o una mala gestión, no vamos a ser capaces de avanzar, independiente de mande derecha, izquierda, arriba o abajo. Y ese día entonces sí seremos capaces de ponerle los puntos sobre la I a los que mandan sobre nuestro dinero público. Como no somos capaces a día de hoy, es decir, porque tenemos una sociedad, o la mayoría de la sociedad directamente no se molesta en profundizar un poquito más allá, o en investigar, o en penalizar o censurar lo que no le parezca correcto, independientemente de su sentido del voto, pues ¿qué es lo que ocurre? Que todos seguimos pagando mucho más. Y ellos en este país dicen que estamos en crisis ahora. Pues a mí me vaya a perdonar, pero yo creo que este país lleva en crisis desde la época de Felipe V. Es decir, porque en el año 93 también había una tasa de paro del 20 y tantos % y los créditos al 18%. Y llegó el año 2000 y ahora resulta que España va bien. Claro, España va bien cuando el que paga es la cartera de un alemán, porque nos está dejando la pasta un señor que se llama Don Emilio, que resulta que encima nos está engañando. Es decir, que España va muy bien porque yo estoy gastando con un dinero que no es mío. Claro, cuando se corta el grifo, pues ya España deja de ir bien. Pero no, es que España tampoco iba bien antes. Entonces, yo por eso digo, ¿cuál es el problema? Que si hay un... Queríamos hacer esto bastante dinámico. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna. Yo no sé si, Andrés, tienes alguna. Un añadido a lo que has dicho de ese logo, esa empresa con el logo hermoso. No solo tiene esa morosidad, sino que además ha entregado las cuentas sin auditar. Hecho que no se está señalando en los medios ni me parece muy grave. Bueno, ya que el amigo Andrés hace un señalamiento tan claro, la fusión de Bankia es un punto muy espinoso porque Bankia es uno de los mayores gigantes con pies de barro que tenemos en este país. Entendiendo por gigante que en su momento fue una entidad financiera muy fuerte, por un volumen, y lo es, tiene una cartera de activos y de pasivos muy importante, pero resulta que las cuentas de Bankia ningún auditor las quiere firmar, porque existen unas diferencias muy importantes entre las provisiones, los impagos y el volumen de préstamos dudosos que hay. El problema es que a día de hoy creo que no hay localidad de este país que no tenga Bankia un piso, un solar o una nave comercial. Y esa nave la tiene Bankia y no la ha cobrado y la financió, independientemente de otra serie de gestiones que hay por ahí. ¿Cuál es el problema de fondo? Que ni es la única ni sabemos los datos reales. Entonces, el famoso banco malo no hay que crearlo, el banco malo ya existe. Es decir, el banco malo ya existe. Lo que pasa es que lo que habría que hacer es cambiarlo de nombre. Y no hay uno solo. Es decir, no hay uno solo tampoco. Es decir, bancos malos en este país hay muchísimos. Es más, yo es que no conozco bancos buenos. Por un motivo muy sencillo. Tienen un volumen de crédito muy superior a todo el valor del banco. Lo mismo que cuando los economistas
nos gusta mucho hacer la comparación o la errónea comparación de nunca debe gastar más de lo que ingresa o un país nunca debe gastar por encima de lo que ingresa. Bueno, pues un banco ha prestado muchísimo más dinero del que tiene porque se lo ha sacado de la nada mediante apuntes contables entre deuda pública y una operación de ingeniería contable increíble. Si mañana un banco de estos pega un quiebre importante, pues entonces los euros va a ser el papel higiénico más caro que hayamos conseguido en toda nuestra vida, porque van a dejar de servir. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos un banco malo, tenemos muchísimos bancos malos y la tasa de mora técnicamente no debe pasar del 13%. Si la tasa de mora pasa del 13%, el sistema está quebrado. Una tasa del 28% en Bankia, ¿qué significa? Pues que Bankia ahora mismo es un castillo con pies de barro, con un pequeño soplo, le puede provocar un tsunami. Pero no es Bankia solo. El Grupo Popular tiene unos problemas increíbles, el conglomerado de cajas gallegas ni hablamos, y por el sur, las cajas del sur están ahí haciendo una especie de fusiones de parche para ver cómo aguantamos todo esto. ¿Cuál es la solución? Esto lo pagamos entre todos, no os preocupéis, que esto con nuestros impuestos se soluciona. Que por algo viene el IVA al 20 y tanto y algunas medidas más que evidentemente van ¿a qué? ¿A salvar el sistema financiero? Sí, pues llamémoslo así, pero es que el sistema financiero, por su propia definición y cómo funciona, no va a tener una solución. Entonces, el problema de fondo, que nos estamos obcecando por un sistema financiero en lugar de por un problema de empleo. Lo he dicho ya en mi frase últimamente, me repito mucho con esa frase. El problema es que esa subida de IVA no va a generar otro sitio, sino necesitamos empleo, no necesitamos un sistema financiero sólido. Un sistema financiero sólido con 5 millones y medio de parados y sin ingresos significa más hipotecas impagar y más agujeros financieros. Entonces, yo lanzaría una pregunta, porque que yo sepa hasta ahora el dinero en principio no desaparece, ¿no? Esto es como la energía, ¿no? Entonces, en todas estas crisis realmente, donde hemos perdido dinero como país y lo hemos llevado a otros, lo tenemos por aquí en fortunas, en paraísos fiscales. O sea, realmente estamos en crisis porque evidentemente todos tenemos menos dinero, pero esto como no desaparece, de alguna manera tiene que estar en algún sitio, ¿no? O alguien debajo de algún colchón tendrá eso. Entonces, bueno, supongo que las medidas al final de redistribución de riqueza pasarán un poco por esos quantitative easing, que es, de alguna manera, cuando ese dinero desaparece, sacarlo para todos otra vez un poco, ¿no? Pero, ¿qué pensáis un poquito de, o sea, cómo podemos, o sea, qué pensáis de ese problema? Sí, me parece una pregunta que muchísima gente nos hacemos, los expertos y los que no somos expertos, y que tengo que confesar que yo no tengo la respuesta y he estudiado sobre este tema, porque el dinero, ¿dónde está? Porque claro, si partimos de la idea de que el dinero no desaparece, pues entonces si yo no tengo ni un duro, se lo habrá quedado a alguien. Pero es que el dinero, ¿qué es? Porque en economía lo primero que empezamos a estudiar es que ponemos valor a todas las cosas y que ese valor se mide en unidades monetarias y que esas unidades monetarias se consideran dinero. Pero es que el dinero que nosotros ahora mismo, los que tenemos un poco de suerte, tenemos en la cartera, es un papel. Y además es un papel que no está garantizado por nada. Ni nosotros vamos con este billete de 50 euros al Banco de España o con dólares a la Reserva Federal y no nos van a dar oro, no nos van a dar nada. Con lo cual, yo sí que creo que el dinero se destruye. De hecho, creo que el dinero se crea y se destruye en función de lo que realmente es el dinero, que es confianza. El dinero, en el fondo, lo que representa es la confianza que tenemos en que cuando entregamos un billete nos van a dar un bien o un servicio. Y en el final de todo, lo que representa el dinero es la riqueza que un país tiene y produce. Y la riqueza que un país tiene y produce sí que se crea y sí que se destruye. ¿Dónde se está yendo la riqueza y la capacidad de generar riqueza de los países occidentales? Pues a los países como China o como la India. Estamos viviendo, desde mi punto de vista, una transferencia de riqueza desde unos países que éramos ricos a otros países que eran pobres. Y eso, el discurso más de izquierdas no lo puede asumir, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que estamos perdiendo nuestra situación, entre comillas, privilegiada, para que otros que tenían una situación mucho más mala mejoren.
Yo quiero hacer una puntualización sobre este tema. Yo opino que el dinero como tal, discrepo con Jesús, el dinero sí desaparece y el dinero sí se crea. El ejemplo típico de creación de dinero lo tenemos en el interés. Si yo voy a una entidad financiera y pido hoy 100 euros y me lo dan un 3%, el año que viene tengo que darle 103 euros. ¿De dónde vienen esos 3 euros? Ese valor añadido. ¿Dónde se produce esa conversión entre mi trabajo y la representación monetaria? Existe un flujo de creación de dinero. Lo mismo que existe un flujo de destrucción de dinero, que es la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo en el año 60 guardé en un cajón un billete de 1.000 pesetas, si lo había en el momento, que no lo sé seguro, hoy en día esas 1.000 pesetas han perdido muchísimo valor. Se ha destruido dinero, se ha destruido capacidad de intercambio. Entonces, el equilibrio de atención de dinero es importante. Lo que sí tenemos es una obsesión importante o una tendencia muy importante a magnificar los parámetros y los datos económicos por los efectos. Hoy todos estamos en crisis, todos somos pobres y resulta que tenemos un PIB de un billón y un pelín de euros, de billones de euros, perdón. ¿Alguien se ha planteado cuál era el PIB en el año 2004? Porque era muy inferior. Es decir, el país producía menos. Y resulta que en el 2004 éramos ricos y ahora somos pobres. Y nuestra renta per cápita ha subido por encima ha subido por encima. Se supone que hoy tenemos mayor renta per cápita, mayor producción que teníamos hace 6 años. ¿Por qué hoy si somos pobres y hace 5 años éramos ricos? A efectos monetarios debería ser justamente lo contrario. ¿O no? ¿Cuál es el problema? Los efectos macro que tiene eso. Los efectos macro es la evolución del empleo, la evolución de la masa monetaria. Pero no significa que este país sea pobre. ¿Que se puede empobrecer? Por supuesto. ¿Por qué se empobrece? Porque lo que necesitamos es que la sociedad sea lo más homogénea posible, que tenga la mayor capacidad, es decir, el mayor nexo de oportunidades. Lo que no nos sirve es volver a una sociedad donde haya 1.000 personas que controlen a 40 millones. Lo idóneo es que 40 millones den de comer a los 10.000 personas que no puedan, no al revés. Entonces, claro, es un problema de distribución, pero este país no es que sea más pobre ahora ni que se esté desplazando la riqueza, todo lo contrario. Es decir, en ningún momento hemos tenido un crack de esas dimensiones todavía. Que lo podemos tener, si seguimos por el camino que vamos, seguro, vamos, eso es indudable. Pero hoy por hoy todavía no lo tenemos. Yo puntualizando un poco lo que dice Remo, estoy bastante de acuerdo con lo que estás comentando. Y eso al final los economistas, yo que soy economista, lo decimos muy fácil. No es un problema del dinero si se crea o no se crea. No, es un problema de la riqueza de la gente, de los que estamos aquí. ¿Y esto al final cómo lo llamamos los economistas, lo que está pasando en la crisis? Lo que está pasando ahora mismo en la economía. Un juego de suma cero. Un juego de suma cero. Una distribución en la cual lo que unos pierden, lo ganan otros. ¿Qué pasa? Que una amplia masa de la población, donde estamos esta clase media, porque esto al final quien está yendo es a la clase media, a los que nos considerábamos ricos y nos hemos dado cuenta que no. Que ahora somos la parte que perdemos en este juego, pero el juego es de suma cero. Las ventas de coches de lujo, iros a Marbella, a tu tierra. Disparadas. Juego de suma cero. Lo que ganan unos, lo pierden otros. Lo que pasa es que los que perdemos ahora somos muchos, nos vemos muchos, y los que están ganando porque están ganando, y yo a mí, hasta que alguien me convenzca de lo contrario, sigo pensando que estamos en un juego de suma cero, ellos están ganando más que nunca. ¿Quiénes son? Eso ya lo dejo que lo busquéis vosotros. Pero los que están perdiendo sí sabemos los que son. Bueno, y yo vuelvo con mi respuesta habitual, que es, no tengo ni idea. Entonces, como no tengo ni idea, voy a responder lo que responden siempre los que no tienen ni idea. Y es que el dinero se lo están llevando los mercados, amigo. Ya sabes que cuando la bolsa sube es porque hay inversores, porque entran inversores, y cuando baja es porque salen especuladores. ¿Sabes? Entonces, pues, como no tengo ni idea, pues... Básicamente, cuando alguien responde a los mercados, es como la materia oscura o una cosa que hay que poner ahí en la ecuación para que aquello funcione. ¿Sabes? Pero vamos, que... Los mercados. Los mercados. Los mercados. Por supuesto. Por supuesto. Ahora tenemos la amnistía fiscal, ¿no? Que... Claro, no, es un poco lo que ha comentado Remo. O sea, el dinero está. El problema es en manos de quien está. Antes parece ser que estaba más distribuido, digámoslo así. Te vale que lo teníamos más entre todos. Ahora ha vuelto a unas manos más fuertes. Los mercados. ¿Quiénes son los mercados?
Diseño el mercado. Pero realmente está más distribuido o estamos creando menos riqueza. O sea, si nos pusiéramos, si el PIB fuera, por ejemplo, imagínate, una barra de pan, ¿estamos produciendo más barras de pan para todos o es que ahora estamos produciendo menos y nos tocan menos? El dato que acaba de dar Remo es muy importante. Nuestro PIB es superior al 2004. Pero Luego, como PIB conjunto generamos más. Pero el PIB realmente también es monetario, o sea, en el fondo puede ser dinero. Bueno. Claro, no, pero por eso digo yo que el dinero no sé si se crea o no se crea, hablo de riqueza. O sea, de riqueza de la gente, de poder adquisitivo si quieres. El problema es que muchos que antes teníamos poder adquisitivo no lo tenemos y unos pocos se concentran poder adquisitivo mayor que el que tenían antes. Llámalo como quieras. Podemos utilizar el sinónimo, el epíteto que queramos. Pero al final, mercados, grandes masas, ¿quiénes son? Porque los mercados somos todos, ¿eh? Los mercados somos todos. No quiero dejar pasar por alto la observación que nos han hecho desde aquí, de la mesa, el tema de paraísos fiscales y la influencia que tienen en la economía, porque creo que tiene bastante relevancia. Voy a poner otro ejemplo, para que nos hagamos un poco el símil de paraíso fiscal. ¿Sabéis que hay una población en Castellón que tiene 200 habitantes y 9.000 coches matriculados? ¿Por qué ha ocurrido eso? Evidentemente porque hay ciudadanos que no viven allí, que han matriculado su coche en ese ayuntamiento, por el mero motivo que pagan menos impuestos. Es decir, hay gente que tiene un coche que en lugar de pagar 150 euros de impuestos de circulación en su ayuntamiento, se va al ayuntamiento que hay a 200 kilómetros y paga 30 euros. ¿Es legal eso? A día de hoy, sí. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? Supongamos que yo tengo 100.000 euros en un plazo fijo y que me consigo, pues, 4, 5, 6 o 10.000 euros después de hacer varias series de operaciones y demás. Resulta que yo de esos 10.000 euros, un 21% va directo para Hacienda. Por el mero hecho de que va directo y ya está, porque Hacienda somos todos, aunque unos más que otros. ¿Qué es lo que hago yo con mis 100.000 euros? ¿Los coloco en este país o los coloco en los Barbados? Evidentemente me voy a ir a los Barbados. Tenemos un problema de competencia fiscal muy importante a nivel internacional, que es lo mismo que nos pasa a nivel de empresas, por ejemplo. No sé si lo sabréis, que hay muchísimas empresas que venden en España pero no están en España. Multinacionales de la talla de Apple, es decir, todos los que llevemos un iPhone en el bolsillo, esto tributa en Irlanda, o Google, o una serie de empresas tecnológicas. ¿Por qué? Por competencia fiscal. Entonces, tenemos competencia fiscal a nivel de empresa y tenemos competencia financiera y opacidad de los impuestos. ¿Cómo se quita eso? Eso es un problema de fondo muy grave, porque es imposible de solucionar. Alguien puede decir, bloqueemos los paraísos fiscales, que no operen. No, es materialmente imposible, porque la única solución que tenemos es irnos a Panamá con los tanques y decirle a Panamá, hasta aquí hemos llegado, o a Suiza, decirle, no, esto es que tú tienes secreto bancario por ley, pero nosotros queremos que no lo tengas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada país es soberano para tomar sus decisiones. Podemos decir, bueno, pues bloqueemos los capitales que tengan origen español. Si están fuera, ¿cómo los vamos a encontrar? Y los que no están fuera se han ido. Entonces, efectos macroeconómicos, cuando las cosas van bien, nadie habla de paraísos fiscales, nadie habla de fraude fiscal, pero cuando las cosas van mal resulta que se hacen amnistías y que el problema está en los paraísos fiscales. Sí, está. Pero eso es un problema internacional, es un problema tan grave como podemos tener con el terrorismo o como podemos tener con el tráfico de drogas o con el tráfico de seres humanos, es un problema. Y nuestros iluminados dirigentes no son capaces de sentarse y ponerse de acuerdo en un tema de equilibrio fiscal o de armonización fiscal a nivel mundial. Hasta que eso no se consiga, van a existir paraísos fiscales. Y yo considero muy humano que una persona que tenga recursos decida invertir donde más favorable sea para sus intereses. Lo mismo que lo considero humano que si vives en Madrid, pero en Alcorcón, el sello del coche es más barato, matricula el coche en Alcorcón. Si la ley no te lo prohíbe, entonces no sé cuál es el problema. Oye, bueno, ya nos queda poquito tiempo. Además, para ver las posibilidades ya penales, las administrativas, los
Os traduzco por si no lo habéis oído, porque no tenemos micro. Tal y como dice el caballero, lo primero que hay que hacer es responsabilidad penal, que devuelvan el dinero y que paguen, y el que pierda, que haya perdido. Lo mismo que si yo mañana me equivoco en una operación de bolsa y pierdo 100 euros, si una entidad financiera se ha equivocado, pues que pierda, que apechugue, y el que tenga un depósito, que lo pierda, o el que tenga una preferente, o el que tenga un bono. ¿Cuál es el problema de fondo? Que es que estamos hablando de instituciones que no son ni siquiera privadas. Porque es que el origen de Bankia, aunque ahora hoy en día sea un banco, es un origen público, que se nos mete a la cabeza que eso es público, gestionado por los políticos. Entonces nunca ellos mismos se van a pedir responsabilidades. Yo no he visto todavía una pelea entre dos zorros, ni la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y llevas razón, es decir, desequilibrio presupuestario con déficit, mala política, por supuesto. No se debe presupuestar a nivel macroeconómico menos ingresos y más gastos. Pero es que en este país siempre se han hecho los presupuestos con déficit. Y me remonto también a la época de Felipe II. Es decir, que es que aquí superávit hemos tenido un solo ejercicio económico, año 2007, y encima fue de casualidad, que no estaba ni previsto. Es decir, fue de rebote. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, no es por norma, es decir, la economía española funciona yo me voy a gastar hoy lo que vaya en esas mañanas. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar nunca. ¿Soluciones? Lo vamos a pagar entre todos. Son las soluciones que nos están proponiendo, freírnos impuestos, así de sencillo. Claro, ¿por qué? Porque tenemos 5 millones de parados y no tenemos solución. Es decir, claro, pero es que tampoco, es decir, que no hay otra alternativa a las políticas para a día de hoy. Bueno, pues ya vamos acabando la charla. Yo al final decía de Felipe II, pero yo creo que incluso los romanos ya cuando pasaron por aquí devaluaban su moneda o sea, que yo creo que esto también, creo que economistas probablemente, aunque parece que es algo muy novedoso, pero yo creo que probablemente... la economía es cíclica. O sea, que espero que en algún momento también encontremos alguna de las soluciones que encontramos también en su momento en Felipe II, en su momento los romanos y lleguemos. Pero bueno, yo creo que también creo que tiene que esto servir un poquito para que todos reflexionemos, seamos más críticos en general con lo que se está haciendo, y yo creo que también exijamos que los que están dirigiendo también, yo creo que lo tengan en cuenta. Pues oye, muchas gracias a los ponentes por aceptar la invitación, espero que os haya resultado interesante a todos y bueno, pasamos a la siguiente charla que viene en 5 minutos.